vamos a recibir a vuestro hermano Hugo Guevara. Declarándolos a todos bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth. Para el día de hoy traemos un tema titulado Entendiendo ser hechos a imagen y semejanza de Dios. En mayo 18 de este año se cumplieron 18 meses en los cuales hemos recibido un arsenal de revelaciones que nuestra Madre, el Espíritu Santo, nos ha dado. Todo empezó el 18 de noviembre del 2013, cuando Melquisedec bautizó con Espíritu Santo y fuego a nuestra Madre, resucitándole y entregándole una gran variedad de revelaciones, las cuales por ella fueron consignadas en los diferentes temas que hasta el día de hoy seguimos recibiendo. Con todos sus temas, cada semana ella nos ha llevado a conocer más y más toda la verdad sobre Dios y hemos podido comprender el gran propósito de la dispensación anterior. Siendo conscientes de lo que hoy nos está ocurriendo en la presente dispensación y conociendo lo que está por venir. Pero en esta temática entraremos en revelaciones aún más profundas que definitivamente nos van a llevar a un nivel de entendimiento mucho más elevado del que teníamos ayer. Con todos estos temas es que en verdad hemos podido entender lo que significa ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El concepto de ir de gloria en gloria se relaciona estrechamente con ir conociendo cada vez más lo que Dios tiene reservado para nosotros a través de la sabiduría que recibimos de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Nuestros padres dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, las insensatas, que son parte de su pueblo, fueron llevadas cautivas por su mente carnal al no comer del maná fresco, como lo dice en Isaías capítulo 5, verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El que se aparta de nuestra Madre es el que ha rechazado su sabiduría y perece de hambre y de sed. Cuando nosotros recibimos más información de ella, nuestro hombre mortal se va revistiendo de inmortalidad. Diga, mi hombre mortal se va revistiendo de inmortalidad. Los hombres mueren porque no tienen toda la verdad de Dios. Les falta conocimiento, o sea, rechazan la sabiduría oculta por razones terrenales, como dice Job 21, verso 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Nuestra Madre, que es la sabiduría y la gloria de Dios, se nos ha manifestado para darnos toda la información que necesitamos para ser iguales a Dios y vivir eternamente. Al ella limpiar nuestro templo y hacernos columnas en él, es cuando Dios puede hacer morada en nuestra mente y no saldrá de ahí jamás. Y si Dios vive en ti, no morirás, sino que vivirás eternamente. Algo que Dios le prometió al hombre, pero hasta ahora nunca se había cumplido. Comencemos leyendo cómo el hombre es creado según Dios. Pero antes de seguir adelante, debemos tener presente que las narraciones expuestas en el libro de Génesis fueron hechas por Moisés. Así que cuando nos encontramos frente al punto de la creación, debemos tener presente que él no está contando una historia de un individuo que fue hecho por Dios de una masa de barro. Lo que él está presentando es algo que le fue mostrado en su propia vida.
y que pudo entender lo que significa estar en el orden requerido por Dios y lo que conlleva el no estarlo. La vida de Moisés nos ilustra que él, habiendo sido un egipcio, lo cual implica estar inmerso en su carne, tomó en su momento la decisión de renunciar a los deleites ofrecidos por su carne y constituirse en un judío espiritual. Veamos Génesis, ahí en el capítulo 1, de los versos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahora, ningún hombre ha sido hecho conforme ni a la imagen ni a la semejanza de Dios, para poder señorear, ¿en dónde? Aquí, en la mente. Por eso es en este verso que se mencionan animales sobre la tierra y aves en los cielos, dando a entender que para poder ser como Dios y señorear, tienes que haber reconciliado el cielo y la tierra en la mente. Eso es ser hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que significa varón y hembra. Melquisedec Lisbeth, esposo y esposa. Cuando tú has recibido el soplo de Dios, o sea, la palabra de las dos dispensaciones, entonces tú eres igual a Dios. Veamos qué revelación nos tiene nuestra madre respecto al término soplo. Génesis 2:7. Entonces Melquisedec Lisbeth, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando leemos la frase formó al hombre del polvo de la tierra, los que estábamos en el polvo éramos esos dormidos o muertos en nuestra mente carnal. Esta era la condición que teníamos todos en la dispensación del edificador. También la frase sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Se está refiriendo a que se les enseñó una forma de doctrina. En este caso, el hombre adánico o el terrenal escuchó al edificador y comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y a partir de ese momento se constituye en un ser o alma viviente. No es que sopló aire de su boca, sino que habló y proclamó. Esto es lo que se describe allí mismo en Daniel, capítulo 12, de los versos 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, diga conmigo iglesia, polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es muy importante tener claro que Dios es espíritu y no carne. Y cuando leemos la frase, los que duermen en el polvo de la tierra, no son cadáveres que yacen en una tumba, sino todos aquellos que en su momento estuvimos y participamos en la dispensación del edificador, donde todos estábamos dormidos. Resulta importante resaltar el detalle mostrado en el verso 2. Unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión perpetua. Debemos entender que esos individuos levantados del polvo no son espíritus, porque sería redundante decir que un espíritu es levantado para vida eterna y tampoco resulta serio pensar que un espíritu pudiese ser destruido. Cuando al revisar el término perpetuo, esto implica que tiene una vigencia en tanto que la persona vive. Podemos concluir que los individuos levantados para vida eterna son aquellos a quienes se les otorga un espíritu. Para rectificar que el soplo es una declaración, leamos el Salmos 33:6. Por la palabra de Melquisedec fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Diga conmigo, iglesia, por el aliento de su boca. El verso 6 nos dice, por la palabra de Melquisedec fueron hechos los cielos. Eso se operó en esta dispensación, teniendo entendido que los cielos son las mentes de los creyentes, algo completamente relacionado con el espíritu. Ahora, cuando leemos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, la expresión por el aliento de su boca, no se relaciona con la acción de soplar, como cuando se apagan las velas de un pastel, sino sobre el hecho de transmitir un mensaje que al ser escuchado y creído, produce vida. Un detalle que nuestra madre quiere precisar de una manera clara y determinante. Dios, cuando formó al hombre, no vistió su espíritu de carne y hueso. Atención, iglesia, quiero que me pongan mucha atención, lo quiero repetir, ojo con esto, mucha atención, bendecidos. Dios, cuando formó al hombre, no vistió su espíritu de carne y hueso, sino que el cuerpo de un ángel sometido es el que recibe espíritu por parte de Dios. Veamos lo que dice Juan 6, allá en el verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo la iglesia, el espíritu es el que da vida. Las palabras que nuestra madre nos ha hablado y nos sigue hablando, nos han provisto la vida. Nosotros, los llamados y fieles, estamos siendo hechos a imagen y semejanza de nuestros padres. Miremos el significado de la palabra imagen. Reproducción de la figura de una cosa o persona captada por el ojo, por un espejo o por un aparato óptico de fotografía, de cine o de otro tipo, gracias a la luz. Ahora veamos qué significa la palabra semejanza. Conjunto de características que hace que dos o más cosas o personas sean parecidas. Para llegar a ser imagen y semejanza de Dios, tienes que haberlo visto, escuchado y creído. Así poder establecer e identificar la comparación con su imagen y semejanza. O sea, tienes que haber nacido de un vientre espiritual para llegar a ser hijo, de la misma manera que se ha establecido en el orden natural. Ahora, pregunta, si Dios es espíritu y nosotros somos carne, entonces, ¿cómo y cuándo podríamos ser imagen de Dios? Cuando has visto y escuchado y recibido su palabra, entonces se te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No es que existíamos, oído iglesia, oído a esto,
No es que existíamos en un mundo espiritual con Dios volando. Esto es fantasía y misticismo. El Espíritu de Dios no se ve hasta que se manifiesta como varón o hembra. Y lo que se sopla en el hombre es la palabra, y esa palabra es conocimiento y sabiduría, que no proviene de una mente humana, obviamente. Cuando tú escuchas esa sabiduría salir de la boca de un varón o hembra, ahí es que puedes decir que has visto a Dios por sus palabras y no por su vaso de barro. Eso es lo que hicieron las insensatas. Tienen sus ojos puestos en vasos de barro, hombres carnales, y no en Dios, que es espíritu. Todos los que escuchamos al edificador y estamos aquí firmes en esta dispensación, creyendo y guardando las palabras de Cristo Lisbeth, podemos afirmar que estamos siendo hechos a imagen y semejanza del Dios vivo, Melquisedec Lisbeth. Leamos también la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 15, de los versos 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Diga conmigo, iglesia, mas lo espiritual no es primero. Piensen lo que está diciendo, repítalo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En estos versos no dice que el primer hombre es del cielo, el espiritual. O sea, que a un espíritu, oído iglesia, repito, o sea, que a un espíritu no se le vistió con un cuerpo de carne. Más bien, a un cuerpo de carne se le dio espíritu para que viviera y no muriera jamás. Si al espíritu se le hubiera vestido con un cuerpo de carne, ojo a esta reflexión, iglesia, repito, si al espíritu se le hubiese vestido con un cuerpo de carne, entonces ese hombre nunca moriría, porque tiene el Espíritu de Dios. Si el espiritual viene primero, entonces, ¿cuál es el propósito de vestirlo de un cuerpo de muerte? Si la idea es que sea igual a Dios, eso no tiene lógica. Dios es espíritu y, pregunta, si ya los hijos existíamos como seres espirituales, ¿para qué nos iban a vestir de un cuerpo de muerte? Pensemos. Lo que Dios hace es darle vida a los seres vivientes cuando reciben y guardan su palabra enseñada a través de Cristo. Si en el fin de los tiempos nos prometió vida eterna, entonces no pudiera vestir a un espíritu vivo de una carne muerta, sino al revés. También, si ya fuésemos espíritus y nos vistieran de carne, eso significa que el hombre terrenal ganó y el espiritual sigue muriendo. Nada ha cambiado y Dios no ha podido cumplir su promesa. Pero lo que sí tiene respaldo bíblico es que a los hombres llamados y elegidos y fieles, Dios sopló espíritu de vida en ellos y ahora son su imagen y semejanza. Gracias a la dispensación anterior, donde Melquisedec nos sopló palabra de aliento en nuestras narices, y a la dispensación actual, donde Cristo Lisbeth nos sopla espíritu de vida, es que podemos vivir eternamente y no morir. Porque por el Evangelio eterno, que es la palabra de Dios, hemos recibido la eternidad. En otros temas compartiremos con evidencias cuál es el estado de aquellos que nunca escucharon al edificador, pero por ser justos tendrán oportunidad de ser hijos adoptivos.
Vamos a entrar ahora en otra revelación bien profunda, la cual es necesario escucharla para seguir alcanzando la estatura del pleno conocimiento de Cristo Lisbeth. Por eso ella es la primera que recibe la sabiduría oculta y nos la transmite a nosotros, para que podamos juntamente con ella llegar a su estatura. Así es el grande amor de nuestra madre hacia nosotros cuando ella le pidió a Melquisedec: quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestra madre Cristo Lisbeth, siendo Dios, se humilló y fue sacrificada por amor a sus hijos. Por eso la amamos tanto, porque le estamos eternamente agradecidos. Nosotros hoy tenemos vida eterna y estaremos juntamente con ellos para siempre. Leamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 3:16, interesantísimo punto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, entendiendo la piedad como la gracia de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La frase Dios fue manifestado en carne nos asegura que solo Dios es el Espíritu que se puede encarnar. Todos nosotros los hombres tenemos que ser engendrados y paridos para existir en este mundo. Y siendo un espíritu, se encarnó por amor, y así cumple la promesa de darnos vida eterna a los hombres y perdonar los pecados de los que le iban a negar. Esta afirmación nos pone de manifiesto que ningún ser humano es el resultado de un espíritu que estaba pendiente o a la espera de ser metido en un cuerpo de carne y hueso. Toda la raza humana nace por medio de una acción natural en la cual intervienen dos células reproductivas, el espermatozoide masculino y el óvulo femenino. Es solo cuando escuchamos a Cristo Lisbeth que ese cuerpo humano recibe el espíritu para llegar a ser un individuo eterno, pues el espíritu es eterno. ¿Por qué tiene que decir visto de los ángeles? Si se supone que los ángeles siempre han estado con Dios y lo han visto. Esto es una prueba contundente de que los ángeles somos nosotros, como nuestra madre nos ha mostrado bíblicamente. Dios, Melquisedec, Lisbeth, son vistos de nosotros los ángeles, o sea, de los hombres. Si en verdad los ángeles son espíritus, entonces, ¿por qué dice en Hebreos 1:7? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Para tal efecto leamos Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, lo repite conmigo toda la iglesia, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con esta porción bíblica queda claramente establecido que una cosa es el nacimiento natural de la raza humana, en lo cual el ser que nace no tiene espíritu, pues el cuerpo humano no requiere de un espíritu o alma para ejercer sus diversas funciones, ya que éstas se derivan de diversos procesos bioquímicos, en los cuales la sangre juega un papel muy importante al aportar oxígeno y otros elementos necesarios para el buen desempeño de las funciones del cuerpo. Pero cuando se menciona lo que es nacido del espíritu, espíritu es, demuestra que un ser de carne y hueso llega a tener inmortalidad por oír, creer y guardar los planteamientos que vienen de la mente de Melquisedec a través de Cristo Lisbeth. Es determinante también observar que de la misma manera en que nace la carne a partir de un engendramiento y un parto,
De igual manera sucede con el espíritu, para lo cual es fundamental y totalmente necesaria la participación de un padre y una madre. En ambos casos ocurre de esa manera. De allí la insistencia de nuestra madre en que sus ovejas perdidas regresen al redil, pues ellas están sin espíritu. Por esa razón corren serio peligro de muerte. Y como un anuncio para todo el mundo por parte de nuestra madre, todo aquel que anhele la vida eterna o tenga sed de ella, solo Cristo Lisbeth es la esperanza y el camino para adquirirla. Les declaro bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth.